tema es: no endurezcáis vuestro corazón. Si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Esa es la base del tema. Yo creo que los que están siguiendo el tema ya por días saben que allí comenzó Dios a hablarnos, porque dijo que sucedería una cosa: yo me disgustaré con ustedes. Como me disgusté, ¿cuánto estaba siguiendo esto? Como me disgusté, como dice, allá con el pueblo, cuando el pueblo endureció y él se disgustó con el pueblo. Ahí está la parte de su mensaje con nosotros. Por supuesto que actualizándolo de acuerdo a como Dios nos lo ha estado ministrando, ¿amén? Bendecimos el nombre del Señor y tenemos que tener esto en cuenta, ¿amén? Gloria a Jesús. Recuerda el ejemplo que Dios nos dio días pasados, ¿amén? Cuán triste, y trato de hacer énfasis sobre esto, es cuando un matrimonio está disgustado viviendo bajo el mismo techo. Es algo que no se puede sobrellevar, es un poco imposible. Amén. Lo mismo si nosotros meditamos en Dios y consideramos de qué manera será o cómo será mi situación si Él se disgusta conmigo. Aunque nosotros humanamente, ¿cuántas veces nos disgustamos con Dios, no? ¿Sí? Nos disgustamos porque Dios no hace las cosas a nuestra manera, la manera que nosotros pensamos, de la forma que creemos que tiene que hacer. Pero eso sucede, hermano. Pero de todas maneras Dios es tan paciente, hermano, y por elección nos ama. Amén. Entonces tengamos esto en cuenta, porque la parte más importante es que Dios nos comenzó a hablar sobre las 3 medidas de harina. ¿Cuántos recuerdan? Que una mujer puso levadura. De esas 3 medidas, Dios ha tomado aquí este tabernáculo, nuestro hogar y la casa de Dios. Amén. Ahora, todavía está con este tabernáculo. Todavía. Amén. Y por ello una de las cosas que nos habló como también nos ha expresado, y estoy tratando de recordarles, por si nos olvidamos, es el gran problema del espíritu de la terquedad. ¿Cómo es que el espíritu de la terquedad, que viene por descendencia, no es de Dios, y de acuerdo a conducta, orden y doctrina? Amén. Ese espíritu de terquedad, amén, solo produce problemas, diferencias. Amén. El espíritu de terquedad. Dios nos ayude. Y terquedad, dijo el Señor, que trasladándolo a la parte escritural, es endurecimiento. Entonces, no endurezcáis vuestro corazón. Espero que usted lo vaya llevando a la enseñanza, hermano. La vaya llevando de tal manera que tenga resultados. ¿Amén? Porque si no tiene resultados en mi vida, ¿amén?, no nos olvidemos que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Dios nos ayude. Amén. Toda la gloria sea para Dios. Entonces ahora vamos a continuar, y yo quiero nuevamente volver a citar lo que Dios nos está hablando, y en base a lo que nos está expresando, tomado del mensaje La Voz de Dios en los Últimos Días,
reitero, la voz de Dios en los últimos días. De este mensaje, Dios ha tomado esta enseñanza. Y Dios ha prometido encarar la necesidad de la hora. Reitero, Dios ha prometido encarar ¿qué? La necesidad de la hora. Bien, yo creo que considero de que todos los que estamos aquí tenemos una necesidad, o hay una serie de necesidades. Amén. Hablando primero en nuestra línea humana, en nuestra línea en la que realmente tiene que caminar paralelo con la revelación, como nos dijo el día pasado el Señor. Amén. Porque sabemos que la necesidad de la hora en la base escritural de esta hora, sabemos que la necesidad de la hora, amén, está basada en la palabra para la hora. Y la palabra para la hora nosotros sabemos que nos habla de qué. Nos habla de las bodas del Cordero. Amén. Nos habla de caridad y de perfección. Amén. Ahora, Él siempre hace eso. Y nosotros necesitamos la voz de Dios. Escuchen, nosotros necesitamos la voz de Dios hoy. ¿Para qué? Necesitamos la voz de Dios. Necesitamos la voz de Dios hoy para encarar la necesidad de la hora. Reitero, necesitamos, depende de cómo usted lo recibe. Nosotros necesitamos la voz de Dios hoy. ¿Para qué? Para encarar la necesidad de la hora. Ambas cosas tienen que estar juntas. Si no, no hay buenos resultados, hermano, en cuanto significa a la administración de mi vida. No lo hay, hermano. Amén. Yo voy a volver a expresar lo que Dios habló por la boca de un profeta. Nosotros necesitamos la voz de Dios hoy para encarar la necesidad de la hora. Si yo no puedo encarar la necesidad de la hora sin la voz de Dios. Es así de fácil. Es así, hermano. Y no porque lo digo yo, sino porque está aquí, hermano, en el mensaje, la voz de Dios en los últimos días. Amén. Y en base a esto, hemos tomado esta escritura. Que toda la gloria sea para el Señor. ¿Recuerdan el martes cuando Dios nos hablaba sobre esta escritura? Vemos a Ezequías cayendo enfermo de muerte, primero. Cuando Ezequías cae enfermo de muerte, Dios envía al profeta. Dios envía al profeta. ¿Y el profeta qué es? La boca de Dios. Y por intermedio del profeta, Dios le da una palabra al rey en ese momento que había caído. Oiga, había caído enfermo de muerte. Es posible que muchos no caigan enfermos de muerte, pero si yo he caído en algo, usted está escuchando lo que Dios dice. Si yo he caído en algo, la Biblia dice que Él no me puede dejar caído. ¿Cuántos conocen la Escritura?
Dice, Él no puede dejar caído al... Bueno, voy a reiterar otra vez. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Esa fue la voz de Dios. Ordena tu casa. A través de un profeta. Amén. A través de un profeta. Esa era la necesidad de la hora. Ordenar su casa. ¿Y de qué estamos hablando? De 3 casas. ¿Está escuchando a Dios? De 3 casas. Tenga Dios misericordia y le esté revelando el objetivo de este mensaje, hermano. 3 casas. Hermano, Dios nos ayude. Ahí estaba él. Ahora, fíjese que hay algo muy importante en esto. Y Dios nos dé tiempo. Pero quiero que usted observe el objetivo. Él cae enfermo de muerte. Amén. Cuando cae enfermo de muerte, Dios envía a su profeta. Y ese profeta le trae un mensaje. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Así que esa era la voz de Dios. Amén. Había llegado a un estado en el que él había caído enfermo de muerte. Dios nos ayude para que nosotros siempre tengamos presente esto. Amén. Porque Dios lo dijo por un profeta. Que si aún nos tiene que poner en una cama de aflicción. Él dijo, si tenemos que llegar a parar a un hospital. En el mensaje de tu casa dice, aún si tuviéramos que ir a parar a un hospital, va a acontecer para que podamos recapacitar, para que podamos oír ¿qué? La voz de Dios. Ordena tu casa. ¿Y de qué nos está hablando el Señor? De estas 3 casas. Amén. Y de cómo es que la levadura leuda toda la masa. Cuando esto aconteció, la palabra dice que él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Él, ¿qué hizo? Volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Amén. Ahí hay un detalle. Ahí hay un detalle, hermano. ¿Cuál? Cuando Dios envía su palabra, cuando la voz de Dios viene, amén, porque hay que encarar una necesidad como el terreno. Una de las cosas importantes es que yo tengo que entrar en oración con Dios. Si yo no entro en una plena comunicación con Dios, no habrá manera de que Dios pueda hacer lo que quiere hacer. Amén. Porque yo estoy endureciendo, ¿qué? ¿Qué estoy endureciendo? Mi corazón. Si él hubiera endurecido su corazón y si hubiese puesto en una posición en la que él hubiera dicho, ¿quién tengo que ordenar mi casa? ¿Por qué tengo que ordenar mi casa? ¿Cuál es el tema que tengo que ordenar? Y hubiera entrado a tener una disputa con Dios,
y lamentablemente él no hubiera recibido lo que venía después. Usted tiene su Biblia, ¿sí o no? Bien. Ahora cuando él ora dice, te ruego Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. ¿Sería verdad lo que le dijo? Sí, ¿lo siento? Tiene que haber sido, lógico que era verdad, porque si no hubiera sido verdad, Dios no lo hubiera escuchado. ¿Se da cuenta qué detalle importante? ¿Se da cuenta lo que significa estar, como dijo Dios por la boca de su siervo el profeta, en la línea del deber? Y si por estar en la línea del deber caigo, dice Dios, me volverá a levantar otra vez. Pero si estoy en la línea del deber, amén. Dios nos ayude. Oiga bien, toda la gloria sea para Dios en este momento. Pues bueno, en este momento hay una pregunta. Yo creo que hay una pregunta en la mayoría de los que estamos aquí. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué de mí? Reitero, voy a hacer silencio, pero no, porque por las circunstancias que están sucediendo, amén, y no le vamos a llamar circunstancias, le vamos a llamar necesidades, amén, vamos a tratar de hacerlo de acuerdo a como Dios lo habló. ¿Y qué de mí? ¿Podría yo, como este rey, ir a la oración y decirle, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad e íntegro corazón? Y que he hecho las cosas que te agradan. Amén. Y lloró Ezequías con gran lloro. Dios nos ayude para que el Señor nos revele esto. Amén. Porque no se olviden que hoy nosotros libramos una batalla y que también tenemos de parte de Dios revelaciones que Él nos ha dado, en las cuales nos ha mostrado, amén, de que a través de la revelación que Dios me ha dado, en la cual yo tengo que basar mi confianza hacia Él para orar. Y dice que antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo. Primero vino palabra de Jehová. Sí. Ordena tu casa, morirás y no vivirás. A causa de la oración que Isaías hizo, pero que el rey hizo allí, Jehová le dio nuevamente un mensaje al profeta para que se lo diera al rey. Amén. ¿Y cuál fue el mensaje? Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, el Dios de David tu padre, el Dios de David tu padre, así dice, yo he oído tu oración, aleluya, y he visto tus lágrimas, es decir, que su oración y sus lágrimas, amén, ante Dios en aquel momento, eran sinceras,
Amén. Estuvo allí para encarar la necesidad de la hora. Y la necesidad de la hora para ese rey era ser sano. Sano. Amén. Sano. Porque Dios le había dicho, ordena tu casa. Y si él moría, no iba a tener oportunidad de ordenar su casa. No iba a tener tiempo para ordenar su casa. Porque si usted lee la Escritura, si nosotros meditamos, como nos decía el martes, ¿por qué le otorgó 15 años más? ¿Simplemente porque los viviera? No, hermano, porque dentro de esos 15 años, este rey tenía que ordenar su casa, es decir, estaba bastante desordenada. Más allá que él había dado el íntegro corazón, como le expresó acá, él había dado el íntegro corazón, pero no era lo que Dios le había dicho, aleluya. Capte esto, hermano, no era. Dios no vino y le dijo, mira, tú vas a morir. Y vino y le dijo, sí que vas a tener que arreglar tu vida, vas a tener que ordenar tu vida, vas a tener que hacer... No, dijo, ordena tu casa, no le dijo tu vida. La necesidad era ordenar la casa. Y allí donde quiero que usted preste atención, porque conforme a la necesidad es lo que Dios te va a hablar, conforme a la necesidad es lo que Dios te va a hablar, y necesito la voz de Dios. Porque sin la voz de Dios yo no puedo hacer nada. Si no, no sería escogido ante la fundación del mundo. No habría ni una elección ni una predestinación. Si yo tuviera que hacer las cosas a mi manera o a la forma que yo considero que tienen que suceder o ser, ¿qué sentido tendría? Que Dios me hubiera puesto y me tuviera incluido en la predestinación. No tendría sentido. Sí, es verdad lo que él le dijo. Íntegro de corazón. ¿Sí? He andado delante de ti en verdad, íntegro corazón. Yo he andado, yo. Pero él no le dijo tú, él le dijo tu casa. Y quizás él viene y no me dice a mí, él me dice tus hijos. No me está diciendo a mí, me está diciendo haz lo que tienes que hacer, porque tienes que ordenar tus hijos. No, pero Señor, yo ando bien, no te estoy diciendo eso. Escucha bien, porque es la voz de Dios. Santo es el nombre de Dios, pero que Dios le muestre, le revele en forma individual a cada uno de los que estamos aquí sin excepción. Aquí no hay excepción entre hombres y mujeres con este mensaje. Porque Dios no necesita ir a preguntar al esposo si le va a hablar a la esposa. Porque si no, entonces dependería del esposo. No, dile esto, dile aquello, no me gusta esto, que haga esto. Y bueno, entonces ya no sería Dios. Cuando Dios tiene que ordenar una vida, cuando Dios tiene que obrar. Y es exactamente de la misma manera si nosotros lo captáramos en el punto. Yo no dependería de la esposa para hablarle al esposo, a ver si la esposa le agrada lo que yo le voy a decir a mi esposo, al esposo. Si está de acuerdo, vamos adelante. Si no está de acuerdo, bueno, es preferible que escuche y que se quede ahí y no camine. No es así, hermano. Porque usted puede leer, y si nosotros comprendiéramos la gracia de Dios, hermano, allá estaba Abraham, el padre de la fe. ¿O no? El padre de la fe. Y Dios vino y le dijo, escucha. ¿Qué le dijo? La voz de tu esposa. Cuando él, por supuesto, no quería oír o recibirlo porque lo consideraba fuera del cuadro.
quiso decirle, te estoy hablando por ella. Que nos ayude. Pues si comprendíamos, hermano, estas cosas. ¿O usted cree que Dios me va a venir y me va a hablar por el viento? El mensajero dijo, Dios podría haber usado el viento, pero fue el hombre por el hombre. Allá lo mandó al profeta, vaya a su casa, ore a Dios, doble sus rodillas y pídale que Dios le muestre. Allá fue, lo primero que le dijo, vas a morir, ordena tu casa. Ese fue el primer mensaje. El primer mensaje fue ese, no había posibilidades, pero ese mensaje llevó al rey a una condición de oración. Amén. En donde la oración del rey hizo que regresara, bendito el nombre, que Dios le hiciera regresar nuevamente al profeta Isaías y le dijo, anda y dile que yo lo sano. Sí, Señor, amén. Y añado, 15 años más le voy a añadir, nada más que 15 años. ¿Cuál era el propósito? Que ordenara su casa. Ese era el propósito, que ordenara su casa. Le dio 15 años. Hermano, ¿cuánto hace que Dios, alguno de nosotros, nos viene hablando y hablando sobre estas situaciones, circunstancias? La casa, los hijos, el hogar, nuestra vida, y nos viene hablando, hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto, y resulta que pasan los días, y pasan los meses, y pasan los meses, y pasan los años, y no hay ningún resultado. ¿Está bien? Nosotros podemos andar en íntegro corazón, no sé si está captando. Bueno, hermano, pero cada uno corre por su vida, correcto, yo lo creo. Pero usted recordemos que tenemos una familia. ¿Usted cree que por qué fue? Allí le dijo, ordena tu casa, ordena tu casa. Ese era el mensaje. Él no tenía posibilidades porque iba a morir. Pero Dios, que no cambia de parecer, le añadió 15 años más. Aleluya. Añadiré a tus días 15 años más. Otra vez la voz de Dios. Ahí estaba, ¿para qué? Para encarar la necesidad. Otra vez la voz de Dios. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y agregó, y añadiré a tus días 15 años. Voy a añadirle 15 años. ¿Y qué dice la palabra? Busqué el reino de Dios. ¿Y lo demás? Por allí. Añadidura. ¿Captó esto? Si usted quiere, si yo quiero que Dios añada, primero tengo que buscar el reino de Dios en su justicia. Lo demás viene por añadidura. ¿Me está oyendo esto? Dios nos ayude. Y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Qué promesa, hermano. Voy a añadir 15 años, pero no solo terminó allí. Le dijo, te libraré a ti. ¿Escuchó esto? Te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo, allá en aquellos días. Nosotros sabemos que lo que hoy Dios hace es por amor a Cristo. Y dijo Isaías, tomad masa de higo, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó.
tenga Dios misericordia de nosotros. Porque creo que es importante que nosotros también no solo nos quedemos con que vinimos, oraron por mí, Dios me habló y hasta ahí llegué. Que pueda, como este rey, como lo hizo Gedeón y muchos en la Biblia, que luego de haber oído la voz de Dios, amén, encarando la necesidad de la hora, le pidieron una señal. Amén. Y esa señal en nosotros, ¿saben cuál es? Si es en la línea espiritual, es perfección. Es perfección, hermano. Amén. Y si hablamos de algunas necesidades, encarando algunas necesidades en la línea natural de nuestra vida, también tiene que haber una señal en la que yo pueda ver a Dios. Y esa señal no es la que Dios me da, sino es la que yo le pido, no es que Él viene y me la da. Ezequías dijo al profeta: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? ¿Qué señal? Escuche bien aquí, ¿qué señal, hermano? Bendito es el Señor. Es como que Ezequías estaba dudando. No, de seguro que no, porque si no, si hubiera dudado, no hubiese sido sano. Amén. Él estaba pidiendo una señal. Amén. Y yo necesito de parte de Dios que Él entre a la escena de mi vida en todos los ámbitos, mostrándome, amén, realmente que lo que Él dice que yo soy, amén, se está manifestando en todos los ámbitos de mi vida. Bendito es el nombre del Señor, porque lo espiritual va paralelo. Amén, lo hemos visto. Hace poco se lo leí del mensaje: el único lugar provisto de Dios para adorar. Recuerden lo que el profeta dijo. Amén, que la revelación va paralelo. Amén, y si yo estoy recibiendo la revelación gloriosa esta, también tengo que considerar que en mi vida humana, en mi vida natural, tiene que haber una restauración. Bendito es el Señor, porque ambas cosas van paralelas. No puedo estar recibiendo grandes revelaciones acá arriba y yo estoy acá abajo. Tiene que ser paralelo. Amén. Dios me tiene que dar la gran victoria. Dios nos puede ayudar para que podamos comprender. Fíjese que este rey le pidió qué señal. Entonces Jehová, amén, esta señal tendrá de Jehová, de que hará Jehová eso que ha dicho. Avanzará la sombra 10 grados y retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero que la sombra vuelva atrás 10 grados. Amén. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de acá 10 grados atrás. Es decir, que Dios le mostró al rey, amén, que lo que Él le había dicho, lo que Él le había revelado, lo que Él le había dado a través de la voz por un profeta, en cuanto a la necesidad de la hora, Él la iba a cumplir. Amén. Y acá Dios dice así, para concluir: Dios ha prometido encarar la necesidad de la hora. Y siempre hace eso. Y nosotros necesitamos la voz de Dios hoy para encarar la necesidad de la hora. Para encarar el tiempo en el que estamos viviendo. Y después que Él lo ha prometido, nosotros podemos descansar seguros
cumplirá su promesa. ¿Habrá descansado seguro el rey? Amén. Amén, por supuesto, hermano. Cuando él vio que la sombra retrocedió 10 grados, algo que era imposible para retroceder, el sol no podía seguir avanzando, porque la sombra, ¿cómo avanza? Según la luz. Amén. Y cuando él vio esto, amén, como expresa aquí, amén, él pudo descansar seguro que él cumplirá su promesa. Mientras tanto, yo no puedo descansar seguro. Amén. Sí, Señor, amén. Y para poder alcanzar los objetivos de la traslación, yo tengo que descansar en la revelación de la palabra para la hora, hermano. Tengo que estar seguro, tengo que descansar seguro. Esa es la confianza que el creyente tiene en su Hacedor, que Él ha prometido encarar la necesidad. Gloria a Jesús. ¿Escuchó esto? Amén. Sí, Señor, amén. Y escuche aquí. Y hoy una razón por la cual la iglesia está en la condición que está. Que Dios nos ayude. Es porque hay tantas voces, tantas otras voces que atraen a la iglesia, apartándola de la voz de Dios. Hay tantas voces, y que Dios nos ayude para el domingo, porque realmente es una verdad, hermano, hay tantas voces, apartándola de la voz de Dios, al grado que muy que muchos escucharían la voz de Dios, aunque ella hablará ahí mismo en sus medios. Ellos quizás ni siquiera la entenderán, porque ella sería una cosa extraña para ellos. Ellos mismos se han concentrado tanto en esas voces del día, que sería de hoy, que no pueden escuchar la voz de Dios. Amén. Oh, Dios nos ayude, hermano. Mire usted aquí la voz de Dios. Vaya a su casa y observe cuántas veces Dios le habló en este capítulo a este rey. Y todo fue un programa. Todo fue un programa de Dios para llegar a ese lugar en donde Él tenía que ordenar su casa. Y no lo haría. No lo hubiera hecho, ¿no?, si no hubiera caído en un estado de muerte. Dios nos puede ayudar. Y no se olvide de esto. Téngalo muy en cuenta porque le va a hacer falta. Todo lo que Dios nos revela es necesario porque nos hace falta. Nosotros necesitamos la voz de Dios hoy. La voz de Dios está, hermano, para encarar la necesidad de la hora. El tema está en que yo la reconozca, la acepte, la escuche, la acepte, la reconozca. Amado Señor Jesucristo,
Muchísimas gracias te damos esta noche por esta oportunidad que nos has dado y permitirnos haber estado en esta noche aquí para oír de tu voz. Cuando hay una señal, tiene que, Señor, está una voz. Y esa voz nos muestra, Señor. Y cuando Él habla, tiene que haber una señal, Señor. Esa señal es exactamente la que nosotros tenemos que tener en cuenta, Señor, aunque nos parezca insólito. Si es una señal, es una señal. Acompaña la voz, bendito es tu nombre. Y es tu voz, mi Dios, como hemos leído, no es la voz de ningún hombre. Extendiendo de tu gracia en el día presente. Señor amado, sin ti nada podemos hacer. Pido que cada hermano y cada hermana, Señor, en esta noche haya estado atento, esperando que tu gloria nos esté ayudando y que podamos considerar este tema, Señor, porque tú continuarás adelante, Señor, mas nosotros necesitamos, Señor, que estas cosas tan importantes que son ministradas en nuestras vidas, Señor, las podamos tener en cuenta, porque vivimos en un cuerpo de tiempo, Señor, porque estamos sujetos a una vida humana, Señor, y porque tenemos una vida que vivir en distintas circunstancias, Señor. Pero tú eres el Dios Todopoderoso, Señor. Y así como le hablaste a este rey y le hablaste a Gedeón, Señor, allá cuando él escondía el trigo, Señor. Oh, valiente, varón valiente y esforzado. Todo lo que estás haciendo está bien, pero no es la forma. Hacía lo mejor que estaba a tu alcance. Bendita es tu palabra, Señor, hasta que tú llegaste al extremo. Gloria a tu santo nombre. Señor, ayúdanos para entender, Señor, porque hay una voz que hoy está hablando, que es la segunda fase del programa del descenso de tu segunda venida, Señor. Y es voz de arcángel, Señor. Es la voz de la resurrección. Es decir, todo lo que esté muerto, todo lo que no tenga vida, todo lo que parece ya no tener esperanza, Señor. Como Lázaro, Señor, volverá a la vida. Y en ello estamos incluidos nosotros. Está incluido todos nuestros seres queridos, toda nuestra familia, Señor. Yo no tengo que dudarlo, pero para que esto sea posible, Señor, tengo que oír tu voz. Expresándome y mostrándome que tú quieres hacerte cargo de la necesidad para la hora. Gloria a ti, Señor, ayúdame, para que como el Rey yo pueda descansar a través de la fe, no la obra, Señor, no la obra, mi Rey, sino la fe, la revelación, pero ordenada para la administración de mi vida, por elección y preordenación antes de la fundación del mundo. Guarda a cada hermano en esta noche y ayúdales en forma especial. Te agradezco enormemente, Señor, y confío que tú obrarás. Gracias. Muchas gracias.
Señor, si alguien está enfermo esta noche, aquí físicamente, extiende tu mano de poder sobre sus cuerpos. Por los pequeños, Señor, por los niños, de poder se extienda sobre sus vidas a través de tu gloria, Señor. Y prepara nuestros corazones para la próxima reunión. A que podamos estar orando.